a estos personajes en este espacio y también me siento muy emocionado porque ya encontramos por fin al recabrón de Abraham Mendieta que se me andaba escondiendo no sé en dónde. Querido Abraham Mendieta, ¿cómo te va? Querido Vicente, muy bien, disculpen, es que la agenda estos días está haciendo apasionantemente entretenida, una disculpita, pero ya conseguimos estar en línea contigo, con tu equipo maravilloso. Oye, querido Abraham, muchos guardaban esperanzas en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pudiera echar abajo el desbarajuste hecho por una parte de este INE controlado por Lorenzo Córdoba y sus sesgos políticos, pero resulta que el tribunal terminó de dar el golpe, no solamente con tumbando definitivamente las candidaturas de Raúl Morón y de Félix Salgado Macedonio, sino avalando el tema de las plurinominales para, según ellos, hacer caso y evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Dame tu opinión acerca de estas jornadas larguísimas, interesantes y para algunos hasta dolorosas, como lo diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, querido Vicente, podríamos hacer mucha metáfora de contraste sobre lo ocurrido. Podríamos señalar lo lejos que estaban de la realidad aquellos que decían que vivimos en una dictadura donde todas las instituciones responden al presidente. Podemos destacar por muchos lados la hipocresía y la falsedad de su discurso. Sin embargo, creo que tenemos una oportunidad de oro de hacer un análisis para entender bien cómo funciona la institucionalidad heredada del viejo régimen. En este caso hubo un bloque pleno y entero de la institucionalidad mexicana contra la Cuarta Transformación. En un primer lugar lo vimos en el Instituto Nacional Electoral, que está dominado por el bloque de consejeros que ya llevan ahí tantísimos años, querido Vicente, encabezado por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, un bloque que encontró un gran aliado en el Tribunal Electoral. Recordemos, los magistrados del Tribunal Electoral fueron electos en 2016, en noviembre de 2016, si no recuerdo mal, y en su mayoría surgieron de una negociación entre el corruptísimo gobierno de Enrique Peña Nieto y el Partido Acción Nacional. Son instituciones plenas y enteramente heredadas del viejo régimen, porque incluso los nuevos consejeros del INE, atendiendo a un proceso que intentó ser lo más abierto y democrático posible, fueron consejeros independientes que además no representan una mayoría en ninguno de los casos, estando allá el bloque de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Lo que vino fue una ofensiva de todo el viejo régimen contra el proceso de transformación. En primer lugar, bajando dos candidaturas fuertemente competitivas para Morena, como son la de Guerrero y la de Michoacán, estados donde sin duda la Cuarta Transformación tiene altas posibilidades de ganar, incluso con candidatos de nombre diferente. Hace tan solo unos minutos terminaba el evento en Guerrero en el que Salgado Macedonio platicaba con sus amplias bases sociales y anunció también hace unos minutos Mario Delgado que a las 5 de la tarde habrá Comisión Nacional de Elecciones, donde se definirá con los candidatos de puesto allá en la mesa quiénes deberían sustituirlo en estos estados. Recordemos que el plazo en el caso de Guerrero es intencionalmente corto, porque son solo 48 horas a partir de la notificación formal del Tribunal Electoral, algo que no ocurre en el caso de Michoacán, donde son 120 horas. Hubo una inquina evidente de la autoridad electoral heredada del viejo régimen y aún así lo más probable es que con esto solo hayan conseguido quitar un poco de tiempo y añadir un poco de preocupaciones a la Cuarta Transformación, pero no poner en riesgo dos gubernaturas que desde luego van a revirar a la izquierda, no me cabe ninguna duda. Pudimos ver en Michoacán hace tan solo unas semanas al arrogante Silvano Aureoles empujando a un maestro que protestaba contra la inseguridad en Aguililla. Esos son los gobiernos a los que va a sustituir la Cuarta Transformación. Ese es el tipo de mafiosos arrogantes y pedantes a los que tenemos la obligación como pueblo organizado de sacar del poder, querido Vicente.
Abraham Mendieta, ayer Jesús Ramírez Cuevas, el director de comunicación social, el vocero del presidente, subía un tuit que me pareció muy interesante para el debate, pero no le van a entrar los panistas, ni los priistas, ni los perredistas, ni los emesistas. Dice Jesús Ramírez Cuevas, en este contexto de los políticos que se rasgan las vestiduras por la que llamaron Ley Saldívar para alargarle hasta el 2024 la presidencia al ministro Arturo Saldívar, el presidente ha dicho que si no es Saldívar no se va a poder conseguir la reforma judicial y le han tirado con todo a Saldívar y al presidente, pero Jesús Ramírez Cuevas hace un planteamiento muy interesante, dice, para el debate. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, nombrado consejero electoral en 2011 y que debió concluir en 2019, pero al reformarse el IFE, el Congreso, y le cambió el nombre, acuérdense, de IFE a INE, el Congreso amplió su periodo hasta 2023, dándole 9 años como presidente del INE. Y ahí nadie dijo nada, ni se rasgó las vestiduras. La hipocresía, la base del conservadurismo y bien aplicada por los del PRIANREDEINE, mi querido Abraham Mendieta. Sí, en ese caso es más grave porque no solo se amplió el periodo con el que Lorenzo Córdoba iba a estar al frente de la presidencia, se amplió su periodo general al frente de las autoridades electorales, pero reitero, es la doble moral, todo lo que hace la Cuarta Transformación para intentar cambiar de raíz las dinámicas perversas que tiene gran parte de la institucionalidad mexicana, está visto inmediatamente por determinados sectores como actos autoritarios, salen gritando dictadura, y lo curioso es que son hechos similares o más tenues que los que hace tan solo unos años ellos en el poder acordaban con el PRI, con el PAN, con el PRD, ¿no? Al final, Vicente, lo que están intentando, y ya no tienen siquiera pudor en esconderlo, es que no puede haber una transformación de fondo en una institucionalidad perversa, vinculada por intereses políticos, y están intentando mantener su pequeño espacio de poder. Me gustó una cosa que dijo Ricardo Monreal al respecto de este tema. Ricardo Monreal recordaba, y está bien saberlo, que la nueva composición de la Cámara de Diputados no entra en vigor hasta septiembre, y que antes de que entre en vigor en septiembre hay comisión permanente en la que la Cuarta Transformación tiene la mayoría calificada incluso para hacer reformas constitucionales. Luego saldrán diciendo, si la Cuarta Transformación ejerce por fin como debe su mayoría legislativa, que somos unos autoritarios, que no tenemos ningún respeto por los poderes y por las instituciones, pero yo creo que la autoridad electoral está poniendo la conversación en una coyuntura en la que no le queda otra a la Cuarta Transformación que hacer valer su mayoría legislativa más allá de lo que ocurra en las elecciones de junio, que además están muy nerviosos los opositores por las elecciones de junio, porque incluso agregadores como Oráculo, que podríamos decir que dentro de lo que cabe son los más serios por la cantidad de información que condensan, dicen que Morena solo y sin alianzas tendría un 44% de voto, que aplicando el criterio de sobrerepresentación limitada podría llegar a representar un 54% mínimo de la Cámara más sus alianzas, ¿no? En ese sentido es evidente que están nerviosos porque sienten que el país se les va de las manos, pero se les va de las manos a ellos, se le va de las manos a Claudio X González, se le va de las manos a Gustavo de Hoyos, se le va de las manos a los caciques priistas y panistas que gobernaron en este país como si fuera su rancho, ¿no? Por eso reiteran, si Morena obtiene mayoría en la Cámara, el país se les va de las manos, pero se les va de las manos a ellos, como una burguesía abusiva y profundamente corrupta, que hizo todo lo posible por mantener un control político perverso. Decían que Morena aspiraba a una sobrerepresentación en su mayoría, una sobrerepresentación ficticia, y la verdad es que si alguien fue una sobrerepresentación ficticia fueron ellos, que eran tan solo 10 familias y gobernaban el 90% de este país, querido Vicente. Déjame le mando para cerrar
va de la mano con esto que me estás mencionando, querido Abraham Mendieta. Déjame, le mando al equipo de producción un tuit que publica, perdón por hacer referencia a este personaje, pero habla de una desesperación. Pobrecito. Vicente Fox, el expresidente de México, referente solo para algunos despistados panistas, a las 4:57 de la mañana. Así me aparece a mí en el Twitter. 4:57 de la mañana escribe Vicente Fox. Son ya 3 años de gobierno. La pregunta es, ¿estoy mejor que antes? ¿Está mi familia mejor que antes? El 6 de junio tú tienes la respuesta. Vota. No, pues si esa es la situación, los vamos a mandar al basurero de la historia, pero en 2 patadas. Ojalá que la gente se pregunte si estábamos mejor antes, cuando se repartían el botín entre ellos, cuando se servían con la cuchara grande, cuando apapachaban a sus amigos en Los Pinos, cuando no había austeridad desde el gobierno en un país con tantos pobres. Hay tanto que decir, mi querido Abraham Mendieta, que ellos creo que solitos en su desesperación se están metiendo balazos, políticamente hablando, en la pata. Vale, y le hacemos caso a lo que Vicente Fox dijo literalmente en ese tuit. Lo que nos está preguntando es si él o si su familia, o sea, la familia Fox Vibriesca, está mejor ahora o en los gobiernos del Partido Acción Nacional. Y la respuesta también es evidente. Yo creo que estaban mucho mejor cuando saqueaban Pemex, cuando tenían acuerdos con el narcotráfico y con Genaro García Luna. De hecho, en Estados Unidos se están investigando esos nexos con el narcotráfico de la familia Vibriesca. Así que si somos literales y hacemos caso a lo que literalmente dijo el expresidente Vicente Fox, la pregunta es si él o si su familia están mejor ahora que antes. Y yo creo que la respuesta es no. Y para que Vicente Fox y los Vibriescas sigan así y ya no tengan los privilegios abusivos de la corrupción y el poder que tenían en su momento, pues ya saben lo que hay que hacer el 6 de junio en las elecciones, ¿no? Así que Vicente Fox, sin saberlo, está haciendo campaña electoral por la Cuarta Transformación y a mí me da mucho gusto. Son los elementos de brillantez que sus demonios internos y sus adicciones de vez en cuando permiten que veamos. Querido Abraham Mendieta, hay que estar al pendiente de tus redes sociales, de tus viajes, de tus continuos esfuerzos por esta Cuarta Transformación. ¿Por qué no invitamos a la gente para que te siga? Y yo te sigo diciendo que no te pierdas y que aquí hay mucho de qué hablar sin censura, querido Abraham. Tú sabes, querido Vicente, que nos vamos a ver muy pronto. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Abraham Mendieta en Facebook, Abraham Mendieta, pero con una sola M en Twitter, y Abraham Mendieta R, doble M y R al final, en Instagram. Ahí nos seguimos en los diferentes espacios, pues para seguir analizando esta realidad tan interesante donde hay tantos desesperados políticos que en 2018 vieron cómo se empezaba a caer todo el montaje de este sistema perverso, y en 2021 van a volver a ver ese desprecio popular que la gente en verdad les tiene. No les va a alcanzar ni con los votos que compren, no les va a alcanzar ni con el dinero de Claudio X. Te mando un abrazo, querido Abraham Mendieta, ya sabes que se te quiere mucho. Muchas gracias, querido Vicente, abrazote a ti, a tu audiencia chingona de México y de los Estados Unidos. Eso, el chingón Abraham Mendieta, el más mexicano de los españoles, hablando con nosotros sin censura.